Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. La falta de respeto en la sociedad. Realmente es algo, la falta de respeto, que se produce y que se ha vuelto común en la sociedad contemporánea, desgraciadamente. Y lo dicen numerosos filósofos, psicólogos, sociólogos, educadores en general y expertos en estas cuestiones de conducta. En realidad esto viene provocado por un relativismo de la sociedad actual, que es un relativismo basado en el consumismo, basado en el desprecio de los valores éticos, donde lo que impera es la mentira, el engaño, la manipulación de la información, etcétera, y esto da lugar a que haya muchos comportamientos disruptivos, muchos comportamientos negativos, malos comportamientos por todas partes. Por supuesto, también hay que decir que existen muchos comportamientos buenos, solidarios, admirables, buenos comportamientos, por supuesto que sí, pero está notándose un aumento muy considerable de los comportamientos negativos en la sociedad, de falta de respeto, de falta de educación, etc. Y eso está producido en buena parte, desgraciadamente, por el relativismo existente en la sociedad. También por el consumismo, por el materialismo exagerado que existe a nivel social, donde parece que solamente tiene importancia el dinero, los bienes materiales, y lo demás no tiene ninguna importancia. Y todo esto, claro, tiene unas consecuencias profundas. Por ejemplo, hay muchos comportamientos de acoso, de discriminación, de marginación, de exclusión social, etcétera, etcétera. Y eso también tiene otras consecuencias, como son la reducción del bienestar emocional de muchas personas, y también la reducción del bienestar psicológico de muchos individuos. En definitiva, es absolutamente imprescindible y necesario reconocer la dignidad de cualquier persona, aunque tenga diferentes opiniones a las nuestras, aunque tenga otras formas de entender la vida, de ver la vida, siempre hay que respetar a los demás. Pero claro, ese respeto tiene que ser mutuo, no vale de una parte que respete y otra que no respete, que es lo que suele suceder en la sociedad actual. Por lo tanto, hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, escuchar activamente a las otras personas, respetándolas. Después, hablar con cortesía, o a la vez hablar con cortesía con los demás, y actuar con consideración hacia las demás personas. Eso es lo coherente, lo racional y lo justo. ¿Qué sucede? Que hay en muchos ambientes situaciones disruptivas porque hay personas, hay sujetos que no saben comportarse, que se comportan mal y producen ambientes tóxicos, conflictos, malentendidos, y eso crea una espiral de malestar, de continuos problemas que podrían ser resueltos simplemente actuando bien, respetando a los demás, diciendo la verdad, no manipulando la información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos malos comportamientos degradan la calidad de las relaciones sociales y también del discurso público. Podemos pensar, por ejemplo, en los últimos días lo que está sucediendo a nivel político en España, con descalificaciones recíprocas entre distintos partidos políticos por causa de la corrupción económica y política, y se llega a veces casi al insulto personal o a decir cosas que no son verdaderas, que son falsas, etcétera, etcétera. En definitiva, por tanto, hay mucho que hacer al respecto. Y la educación es clave para combatir la falta de respeto. Sobre todo hay que incidir en la importancia decisiva de la educación familiar, porque si ya los niños pequeños y las niñas pequeñas aprenden buenas formas de comportamiento, normas de comportamiento adecuadas, pues con una adecuada disciplina seguirán comportándose de esa forma ya desde pequeños y no se convertirán en pequeños tiranos cuando crezcan respecto a los padres. Porque es muy importante también valorar que los padres deben ser modelo a este respecto, modelo de buena conducta, modelo de decir la verdad, de respetar a los demás, de entender las circunstancias, las situaciones, etcétera, y en ese sentido de actuar con veracidad. En ese aspecto también la escuela hace lo que puede a través de los docentes, de los profesores, de los maestros, etcétera, pero no puede hacerlo todo, absolutamente. Por supuesto, en los centros educativos hay sanciones, hay, diríamos, partes de mal comportamiento, etcétera, etcétera, pero eso no lo arregla todo. Lo que hay que arreglar, sobre todo, es la cuestión de la educación en el ámbito familiar, para que todos los alumnos y alumnas lleguen a los centros educativos con un comportamiento correcto, adecuado, respetuoso hacia toda la comunidad educativa, hacia profesores y hacia los demás compañeros. Si esto no existe y hay un 80%, un 90% de alumnos, diríamos, bien educados, respetuosos, pues eso está muy bien, pero es que tendría que ser el 100%, no el 80 o el 90%. Por otra parte, también hay que decir de forma muy clara
que la falta de respeto es un desafío significativo que enfrentamos en la sociedad actual, en la sociedad contemporánea. Por lo tanto, hace falta una educación que priorice esos valores del respeto y de la empatía, y en eso se está. De hecho, en los centros educativos se insiste en el valor del respeto, de la empatía, de la solidaridad, etc. Pero parece que no es suficiente del todo con alguna parte del alumnado, ya que hay que a veces aplicar procedimientos sancionadores por malas conductas, y esto deriva, como ya dije anteriormente, de una falta de formación en las familias respecto a sus hijos, en definitiva, de que no se educan correctamente a los hijos en las familias, en algunas familias me refiero, en otras muchas sí, y esto no lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Psicólogos y psicólogas lo están diciendo continuamente en los medios de comunicación, que el 80% de los problemas de comportamiento que dan los adolescentes en los centros educativos están causados estos problemas de comportamiento porque en las familias no han recibido la adecuada educación. O no la han recibido o han recibido poca educación. En cualquier caso, el resultado viene a ser el mismo. Luego sí hay un 20% de malos comportamientos disruptivos que pueden estar causados por otra serie de causas que no son la falta de educación en las familias, de que los hijos reciban la adecuada educación en las familias, insisto, pero en líneas generales es lo que dicen los psicólogos y psicólogas. Y esa es la realidad. Por otra parte, también hay que señalar que un futuro donde el respeto sea la norma y no la excepción es lo que tiene que ser, pero no solamente el futuro, es que tiene que ser ya el presente. Estamos en una época en que hay muchos medios para formarse, para estudiar, para leer, etc. Y parece que las cosas van a peor. ¿Por qué? Porque está bajando el nivel cultural de la gente, de forma general. Por supuesto hay una minoría que sigue leyendo mucho, que sigue formándose, etc. Pero hay una gran mayoría que solamente vive para vivir, vive de una manera que desprecia el conocimiento, desprecia el saber, desprecia la lectura, y luego las consecuencias son que hay pues poca educación, poco respeto o ninguno, etcétera, etcétera. Y a todo esto hay que añadir también la cuestión de los hackers, de los fraudes digitales, del ciberacoso, que está subiendo de nivel y que cada vez hay muchos más casos, desgraciadamente. Y esto también hay que pararlo de alguna manera. Lo que pasa es que las fuerzas policiales yo creo que hacen muchísimo, pero por controlar todo esto, pero claro, se sienten quizás desbordados porque hay una cantidad de hackeos, de fraudes digitales enorme, inmenso, y de ciberacoso también. Por supuesto, tienen una labor muy meritoria las fuerzas policiales y hacen muchísimo, pero diríamos que hay hostigamientos, pequeños fraudes que pueden ser graves, que no pueden estar controlados, diríamos, de una manera absoluta, pero que siguen produciéndose cada vez en mayor número. Y eso afecta a muchísima gente, por ejemplo, a gente mayor de 60 años generalmente, pero también a gente de menos edad, fraudes en relación con querer entrar, por ejemplo, en el móvil, hackear el móvil, entrar en las cuentas bancarias, y cada vez eso es más frecuente. Y a veces, pues es cierto que la policía, aunque hace muchísimo, no puede llegar a todos los miles o cientos de miles o millones de intentos que hay diariamente en todo el mundo y en Europa también y en general por intentar entrar de forma fraudulenta en los móviles, en los ordenadores, etc. Por supuesto hay distintas estrategias de protección que se están diciendo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad continuamente a través de anuncios, etc. Y eso está muy bien, pero pues hay que insistir en que realmente los fraudes digitales están creciendo de una forma exponencial. Y también yo creo que con la inteligencia artificial aumentarán los intentos de suplantación de personalidad, engaños a través de llamadas telefónicas para hacer creer que tienen que los clientes de un banco dar los datos a una persona que realmente es una persona que está intentando pues engañar para conseguir apoderarse del dinero de los clientes, en definitiva de hackers. Y todo esto pues sigue produciéndose y cada vez con más intensidad, en mayor número, etc. Parece que es casi incontrolable. No lo es controlable, pero hay que estar siempre alerta, hay que estar siempre pendiente de no entrar en links maliciosos, en enlaces maliciosos, que luego hackean el ordenador o hackean el móvil e intentan sacar los datos personales, los datos bancarios, las claves bancarias, para luego apoderarse del dinero de las personas, y esto cada vez es más frecuente como fenómeno. Es también otra de las manifestaciones de la falta de respeto, del aumento de comportamientos delictivos o predelictivos, etcétera, etcétera. En definitiva, pues hay que seguir muy alertas ante estas situaciones, exigir el respeto a los demás, porque no vale solo con pedir respeto a los demás.
hay que exigirlo. Y si no, tomar medidas adecuadas para que esto se pueda conseguir, ese respeto. En definitiva, estamos enfrentados a una serie de desafíos en relación con el respeto, con la educación, y hay que seguir, diríamos, insistiendo en estas cuestiones para que todo el mundo tome conciencia de que todo el mundo merece respeto, todo el mundo tiene dignidad, todas las personas tienen dignidad, no unas sí y otras no, como parece que alguna gente cree. Y eso es importante decirlo alto y claro. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.